Hace unas semanas perdí a mi papá después de que él luchó con su salud durante mucho tiempo. Me llamo Callie y a veces me encuentro deseando poder haberlo presentado a sus nietos. Este pensamiento siempre me hace suspirar pesadamente. Hace 5 años, cuando tenía 37 años, me casé. En ese día feliz, mi papá y yo hicimos una promesa especial. Yo sería la primera en decirle si estaba esperando un hijo. Tristemente, esa promesa nunca podré cumplirla. Y es el mayor arrepentimiento que tengo respecto a mi papá. Su enfermedad fue descubierta hace 1 año. Y desde entonces hice todo lo que pude para estar allí para él. Visité nuestra casa de la infancia con más frecuencia, pasé muchas horas en el hospital con mi mamá y me aseguré de llamar o hacer videollamadas aún más. A pesar de todo esto, a veces me pregunto si fue suficiente. A menudo pensaba, para mis adentros, podría haber hecho más. Perdida en mis pensamientos, susurré estas palabras y mi mamá, siempre apoyadora, me consoló, diciendo: Callie, hiciste todo lo que pudiste, tu papá lo sabía y estaba orgulloso. Justo entonces, mi hermana Julia entró con un hombre que parecía tener unos 45 años. Probablemente el abogado. Este es Scott, el abogado. Él la presentó y mi mamá rápidamente le ofreció un asiento. En cuanto nos sentamos todos, Julia no pudo contenerse y mencionó que el abogado dijo que papá nos dejó una herencia significativa. Yo no pude evitar responder: Julia, sabes que no es todo tuyo. Ese comentario cambió instantáneamente el ambiente. Mi hermana y yo siempre hemos tenido una relación inestable, agraviada por la enfermedad de nuestro papá. Su rechazo a visitar a nuestro papá, a pesar de que intenté acercarlos, no ayudó. Su actitud siempre ha sido un problema. Y se volvió aún más notoria durante estos tiempos difíciles. Mirando atrás, mis palabras hacia ella pudieron haber sido demasiado duras, impulsadas por mi preocupación por nuestro padre. Sin embargo, su respuesta no mejoró las cosas: eres adulta, no hay necesidad de ser tan terca, señalé a lo que ella replicó: no estoy siendo terca. Vivir en la ciudad y viajar al campo no es tan simple como crees. Son solo 5 horas en auto, respondí. Pero ella argumentó de nuevo diciendo que esas 5 horas no son solo sobre tiempo, cuestan dinero y sí, el dinero es importante para ella. Ella me dijo que estaba ocupada y me pidió que dejara de molestarla. Eso terminó nuestra conversación. A pesar de la distancia, siempre pensé que ella podría hacer un esfuerzo para visitar de vez en cuando. Esta creencia fue una gran razón por la cual nuestra relación empezó a desmoronarse. Al final, ella nunca visitó a nuestro padre y la distancia entre nosotros solo creció. La tensión en la habitación aumentó hasta que el abogado intervino y sugirió que todos tomáramos un momento para calmarnos. Me disculpé diciendo lo siento, lo que pareció mejorar un poco las cosas. El abogado luego explicó: como mencioné por teléfono, estoy aquí por el testamento de su padre. Mi mamá, confundida, preguntó en voz baja: ¿cuándo se arregló esto? El abogado respondió: unas semanas antes de que él falleciera. Su padre me contactó, me pidió que vinieran al hospital. Mi mamá preguntó: sí.
El abogado respondió, sí, redacté el testamento. Allí con él y su médico principal también estaba allí. Se acordó que el médico me notificaría después de que su padre falleciera, por eso lo contacté ahora. Luego, el abogado sacó un sobre blanco y lo colocó delante de nosotros. Al reconocer la letra de mi padre en el sobre, susurré. Esa definitivamente es la letra de papá. Julia, visiblemente impaciente, exigió, solo continúa. ¿Qué dice? Sabes que estoy ocupada, respondió. El abogado con una ligera sonrisa y abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel que detallaba la herencia, la casa, algo de tierra, algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos sobre la casa y la tierra, pero la mención de un cobertizo de almacenamiento era nueva para mí. Mi hermana, frustrada, se volvió hacia el abogado y preguntó, espera, ¿qué pasa con la granja? El abogado, un poco sorprendido, respondió, sí, la granja. Yo expliqué, nuestro padre solía trabajar en ella como hobby. Había dirigido un negocio exitoso en un nuevo pueblo cercano, pero decidió reducirlo después de cumplir 55 años. Pensando en cerrar la empresa para dedicar más tiempo a sus hobbies, incluyendo la granja. Esta nueva mención de la granja agregó otra capa al legado de nuestro padre. Y lo que dejó atrás. Durante mis años de secundaria, recuerdo haber dicho que quería llevar una vida un poco más tranquila. Mi hermana, que estaba en la universidad en ese momento, no estaba de acuerdo con este enfoque más relajado. Pero tanto mi mamá como yo estábamos preocupadas por la salud de mi papá y apoyamos la idea. No te preocupes por el dinero, Julia. Tenemos suficientes ahorros, me aseguró mi papá. Aunque dudosa, ella finalmente estuvo de acuerdo. Después de esa conversación, mi papá redujo su negocio y empezó a agricultura cerca de nuestra casa. Hay algo gratificante en trabajar con la tierra, decía él, su rostro se iluminaba de alegría al ver lo feliz que estaba, lo que me hacía sentir que habíamos tomado la decisión correcta. Sin embargo, Julia parecía menos convencida. A pesar de prometer volver a casa después de graduarse, Julia eligió construir su carrera cerca de su universidad y eventualmente se casó con el CEO de una firma de TI que conoció a través de su trabajo. Así fueron las cosas hasta que mi padre comenzó a enfermarse. Julia insistió en que la granja fuera incluida en la herencia. A insistencia suya, el abogado revisó los documentos y descubrió que la granja en realidad era tierra arrendada. Yo había pensado erróneamente que poseíamos una gran extensión de tierra. Julia pareció decepcionada por este descubrimiento. Pero al saber poco sobre agricultura, yo sentí que podría ser lo mejor. La discusión entonces se volvió sobre cómo se dividiría la herencia. La casa y la tierra circundante irían a la esposa, dijo el abogado. Julia sonrió de forma probable pensando en cómo se dividirían los activos restantes. El resto, incluyendo los ahorros y el cobertizo, debería dividirse entre ustedes tres, sugirió el abogado. Ahorros, eso significa en efectivo, ¿verdad? Tomaré eso, dijo Julia, enfocándose en el dinero. El monto total de los ahorros es de aproximadamente 300,000 pesos y esta suma no está sujeta a impuesto de herencia, nos informó el abogado. Quiero los 300,000 pesos en efectivo, declaró Julia, sintiéndose como si hubiera ganado, pero esto no me sentó bien y hablé, espera. No estoy de acuerdo, ¿por qué deberías tener todo el efectivo? Protesté, porque soy la mayor. Ella argumentó, como si eso lo resolviera. Está bien, puedes tener el cobertizo.
¿Para qué sirve siquiera?, añadió, despectivamente, volviendo al abogado para más detalles. Es el cobertizo al lado de la granja. Quien lo herede, será dueño de la estructura, la tierra en la que está y de todo lo que haya dentro. El abogado explicó. De repente, la actitud de Julia cambió cuando escuchó que había más tierra. Me pareció extraño que, a pesar de estar casada con un CEO exitoso, su deseo de más parecía interminable. Mientras el abogado explicaba más sobre el cobertizo, mencionó que venía con un pequeño terreno de aproximadamente 90 metros cuadrados, más o menos el tamaño de una pequeña habitación. Luego mostró algunas fotos del cobertizo para que viéramos, mostrando tanto el exterior como el interior. El cobertizo parecía bastante deteriorado desde el exterior y el interior. Solo tenía herramientas de jardinería simples como mangueras, tijeras y palas, nada que pareciera particularmente valioso. Mi hermana puso una cara de disgusto al ver las fotos. No quiero esto, dijo, mirando de cerca las imágenes. Realmente solo mostraban objetos cotidianos, más valiosos por sus recuerdos que por el dinero. Está bien, tú tomas el efectivo, yo no quiero tener nada que ver con ese viejo cobertizo, dijo claramente queriendo distanciarse de lo que veía como una herencia sin valor. Espera, eso parece injusto, protesté, dándome cuenta de lo desigual que era la división. Mi hermana rápidamente accedió a tomar el efectivo, sabiendo que era la opción más valiosa, dejándome con lo que ella veía como inútil. Su insistencia me hizo sentir atrapada, especialmente cuando mi mamá dijo: mientras Julia no se queje. Más tarde, no veo problema con este acuerdo. ¿Quejarse? ¿Por qué debería, Julia? Rápidamente estuvo de acuerdo, satisfecha con obtener el efectivo, dejándome con el cobertizo. No pude ocultar mi decepción, pero antes de poder discutir más, Julia desestimó mis preocupaciones acusándome de ser demasiado sentimental. Te importa más nuestro padre que el dinero, ¿verdad? Ella desafió, dejándome momentáneamente sin palabras. Es cierto que la familia debe valorarse más que el dinero, pero su rápida decisión me dejó intranquila. Al final, mi mamá heredó la casa y la tierra. Julia tomó felizmente todos los ahorros de papá y yo me quedé con el cobertizo descuidado. Después de acordar la división, Julia incluso firmó un documento prometiendo no disputar cómo se dividió la herencia, riendo confiadamente mientras lo hacía. No pude contener mi frustración y más tarde expresé mi decepción a mi mamá. ¿Por qué no me apoyaste?, pregunté, sintiéndome decepcionada. Mi mamá insistió en que ella había ayudado, afirmando que su participación aseguró que yo obtuviera el cobertizo, pero no estoy contenta con solo el cobertizo, argumenté, incapaz de ver su valor. Podrías encontrar algo inesperadamente maravilloso si le das una oportunidad, sugirió mi mamá, intentando ser optimista a pesar de mis frustraciones. Sus palabras encendieron una leve esperanza. Tal vez había más en el cobertizo de lo que parecía, pensé, dejándome preguntando. Intenté entender los eventos del día. Después de obtener la llave del abogado, caminé hacia el cobertizo que estaba junto a un campo, a unos 15 minutos de nuestra casa. El camino estaba tranquilo y rara vez se usaba, agregando a la atmósfera pacífica pero sombría. El campo que mi padre había arrendado hasta que recientemente fue al hospital ahora estaba vacío, dando al lugar una sensación intacta y solemne. Cuando desbloqueé el cobertizo, me recibió una gruesa capa de polvo, mostrando cuánto tiempo había sido descuidado. Vaya, está realmente polvoriento, dije, notando el fuerte olor a desuso en el aire. Aunque me sentí un poco decepcionada al principio, todavía esperaba encontrar algo especial de mi padre. Quizás un recuerdo especial. Al mirar alrededor del cobertizo,
Rápidamente quedó claro que era solo un espacio simple, lleno de herramientas de agricultura. Estos objetos podrían haber tenido valor sentimental, pero no parecían particularmente especiales a primera vista. Pensé para mis adentros, tal vez solo debería tomar lo que hay dentro por ahora. Mientras escaneaba los entornos oscuros y desordenados, noté algo extraño sobre el cobertizo. Parecía más pequeño por dentro de lo que era por fuera, lo cual me confundió. ¿Fue un truco de la luz o mi mente? ¿Me jugaba trucos? Salí para tener una mejor vista, aún curiosa sobre la extraña diferencia. Impulsada por la curiosidad, decidí explorar el exterior del cobertizo. Mientras caminaba alrededor hacia la parte trasera, escondida entre un denso grupo de árboles, encontré una segunda puerta. Espera. ¿Otro acceso?, exclamé. Desde dentro del cobertizo. No había señal de esta puerta, parecía que solo había una forma de entrar y salir. Este descubrimiento sugería un espacio oculto solo accesible desde esta puerta trasera secreta. Una oleada de emoción. ¿Podría ser este uno de los secretos de papá? A él le encantaba sorprendernos, siempre encontrando alegría en lo inesperado, como las sorpresas que planeaba para mis cumpleaños. Los recuerdos me trajeron lágrimas a los ojos al reingresar al cobertizo, determinada a encontrar la llave de esta puerta oculta. Después de una búsqueda exhaustiva, estuve lista para descubrir lo que había más allá. Encontré 4 llaves ingeniosamente escondidas dentro del mango de una pala. Emocionada, corrí hacia la puerta trasera e intenté una de las llaves. Con un clic satisfactorio, la puerta se abrió de par en par. Dentro, este pequeño espacio oculto tenía una gran caja fuerte, sola e imponente. ¿Es esta de la empresa de papá?, me pregunté en voz alta, mientras una inundación de preguntas llenaba mi mente. ¿Qué secretos guardaba? ¿Era esta la forma de mi padre de dejar una última parte de sí mismo detrás? El descubrimiento insinuaba partes de la vida de mi padre que aún tenía por descubrir, como una búsqueda del tesoro personal que él había dejado para que yo explorara. Inmediatamente reconocí la caja fuerte como la que solía estar en la esquina de la oficina de mi padre. Una vista familiar de mi infancia. Verla trajo una ola de nostalgia sobre mí. Esta caja fuerte era una conexión real con mi padre, haciendo que la herencia se sintiera aún más significativa. Sabiendo a mi papá, esto parecía ser solo el comienzo de sus últimas sorpresas para mí. Tiene que haber más, susurré para mí misma, mientras usaba la tercera llave para abrir la caja fuerte. La puerta chirrió abriéndose, revelando contenidos que me dejaron completamente asombrada y un legado inesperado. Dándome cuenta de la importancia de este descubrimiento, aseguré rápidamente la caja fuerte y fui a contarle a mi mamá. Más tarde, con la ayuda de mi esposo, movimos la caja fuerte a la casa de mis padres. Se me ocurrió que estos objetos valiosos, probablemente parte de mi herencia, podrían tener implicaciones fiscales. Queriendo manejar esto adecuadamente, decidí buscar asesoría legal. Siguiendo la sugerencia del abogado, contacté a un contador público certificado, CPA, recomendado por un amigo para ayudar a navegar las posibles cuestiones fiscales. Este profesional se encargó de los detalles complicados, asegurándose de que todo estuviera en orden. Un año después, mientras lidiábamos con estos asuntos, inesperadamente mi hermana apareció en mi casa. Su visita fue sorprendente, especialmente considerando nuestra relación tensa por la herencia. Estaba justo en la
Zona, afirmó, pero su comportamiento inquieto. Y el hecho de que viviéramos a 20 minutos de distancia hicieron que su visita pareciera menos que casual. A pesar de nuestra historia complicada, la invité a entrar. Después de servirle café, parecía inquieta y finalmente preguntó, ¿ganaste la lotería o algo así? Su pregunta me desconcertó. Nunca jugué a la lotería y no era el momento para el bono de vacaciones de mi esposo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de entender su punto. Finalmente le pedí que aclarara sus extrañas acusaciones. Su humor cambió de repente a irritación. ¿Te estás burlando de mí?, ella acusó. Su reacción me confundió aún más, ya que sus preguntas parecían completamente inesperadas. No tenía idea de qué la hacía pensar que había recibido muchos dinero, especialmente ya que solo mi familia sabía sobre el contenido misterioso de la caja fuerte. Mi hermana estaba llena de curiosidad por el dinero, insistiendo en que debía haber recibido una cantidad significativa. Me habló sobre una conversación reciente con nuestra tía en la ciudad, quien sin saberlo despertó su curiosidad. Nuestra tía mencionó haber recibido una tarjeta de regalo de 5,000 pesos de mi parte como agradecimiento por visitar a nuestro padre durante su enfermedad. Este gesto llevó a mi hermana a especular salvajemente que yo había tropezado con alguna fortuna inesperada. Has recibido algo de dinero, ¿verdad? Solo admítelo, insistió, buscando respuestas. Entendiendo lo que había llevado a sus preguntas, suspiré, lo que solo la irritó. Mas, ¿qué pasa con la actitud? ¿Te estás burlando de mí?, exigió. Intenté explicar que era solo un gesto de agradecimiento, pero ella preguntó de dónde venía el dinero para tales regalos. Le recordé sobre la herencia, específicamente el cobertizo polvoriento, que ella había descartado, y luego revelé el descubrimiento de la caja fuerte dentro de él. Un verdadero tesoro dejado por nuestro padre. La caja fuerte contenía una colección de relojes valiosos, una pasión de nuestro padre. Aunque no estaba segura de su valor exacto, estaba claro que eran valiosos, especialmente considerando los ahorros modestos dejados. Esta revelación llevó a una discusión sobre la posibilidad de tener que pagar impuestos de herencia, una preocupación que mi madre había planteado cuando supo lo que había dentro de la caja fuerte. ¿Qué debo hacer, mamá?, pregunté, buscando su consejo. Mi madre sugirió manejar todo de manera abierta y honesta, recordándome que los secretos como estos usualmente salen a la luz. Eventualmente, siguiendo su consejo, contacté al abogado que habíamos consultado previamente. El abogado explicó que el valor de los objetos heredados determina si se aplica el impuesto de herencia. Esto me llevó a dar el paso responsable de declarar con precisión la herencia y asegurarme de cumplir con todos los requisitos legales y financieros de mi nueva riqueza. Buscando asesoría profesional, descubrí que un contador público certificado, CPA, podía ayudar a manejar la valoración y las obligaciones fiscales de los relojes heredados para mí. Confiando en el CPA con esta tarea, descubrimos que la colección valía un increíble $500,000. Debido a su alto valor, estaba claro que se debía pagar el impuesto de herencia. El consejo sensato fue conservar solo los relojes que tenían valor sentimental para mí y vender los demás a alguien que pudiera apreciarlos y pagarlos. Este enfoque no solo tenía sentido financiero,
sino que también se sentía bien emocionalmente. Con el dinero obtenido de la venta, pude cubrir el impuesto de herencia y también enviar tarjetas de regalo a los familiares que nos apoyaron durante la enfermedad de mi padre. Esto fue lo que había despertado la curiosidad de mi hermana. Entre los recuerdos, elegí conservar el reloj de bolsillo de mi padre. No valía mucho en términos de dinero, pero estaba lleno de recuerdos. Compartí esta historia con mi hermana, mostrándole el reloj de bolsillo e intentando explicar su valor sentimental. Sin embargo, su reacción fue tibia. Parecía más interesada en lo que se vendió que en lo que se conservó. Cuando preguntó sobre los relojes restantes y la caja fuerte, le dije que era la casa de nuestra madre y le expliqué su tamaño e importancia para el negocio de nuestro padre. Su respuesta fue pensativa, lo que me dejó sintiéndome incómoda acerca de sus intenciones. Sin embargo, se fue sin hacer más preguntas, lo que fue un alivio para mí. Aunque no pude sacar de mí una sensación inquietante de preocupación. Mis miedos se confirmaron un poco esa misma noche cuando recibí una llamada angustiante de mi madre, instando a mi esposo y a mí a ir rápidamente a su casa. Al acercarnos, la escena fue alarmante, luces rojas parpadeando en la oscuridad. Autos de policía estacionados afuera empujando a través de la multitud reunida. Encontré a mi madre y supe lo que había pasado. Ella se estaba preparando para ir a la cama cuando escuchó ruidos extraños que la asustaron. Parecía que alguien estaba buscando frenéticamente por la casa sin que nadie más estuviera en casa para ayudar. Mi madre tomó una decisión rápida de escapar por una ventana, impulsada por el miedo y la desesperación. Su descripción de la situación fue angustiosa, pintando una imagen de una noche llena de pánico e incertidumbre. Bajo la cobertura de la oscuridad, mi madre notó el resplandor inquietante de una linterna moviéndose dentro de la casa, confirmando sus miedos de un robo. En un estado de pánico, hizo su escape, buscando ayuda de nuestro vecino quien, al ver la actividad sospechosa, rápidamente llamó a la policía, convencido de que un ladrón estaba en la casa. Pero el supuesto intruso era en realidad mi hermana Julia, quien había decidido buscar la caja fuerte después de enterarse de mi herencia. Más temprano ese día, sin saber sus intenciones, tanto mi madre como el vecino estaban comprensiblemente alarmados. Cuando la policía llegó, la situación escaló. Julia, tomada por sorpresa y sintiéndose culpable, intentó huir de la escena en pánico. Irónicamente, mientras intentaba escapar, chocó con la caja fuerte, haciéndola voltear y atrapándola debajo. Este accidente llevó a que la hospitalizaran de urgencia con dolores en las piernas, dejándonos a todos incrédulos por sus acciones después de todo este caos. Mi madre y yo nos encontramos disculpándonos con los oficiales que respondieron por la confusión. También sentí la necesidad de informar al esposo de Julia sobre el incidente, solo para enterarme a través de él de que Julia había estado ocultando una cantidad significativa de deuda debido a su gasto extravagante en artículos de lujo. Su reciente pelea había terminado con ella saliendo furiosa, decidida a pedirle dinero a nuestra madre para salir de sus problemas financieros. Lo que no sabíamos era que ella ya había usado su herencia en un intento de pagar su deuda. El esposo de Julia, ya estresado por descubrir su mala gestión financiera, declaró su intención de divorciarse de ella después de enterarse de su última aventura. Esta revelación explicó las acciones desesperadas de Julia esa noche, lo que llevó a una escena tensa en el hospital donde su esposo mencionó el
Tema del divorcio. Todo el calvario se convirtió en un choque dramático, destacando las graves consecuencias de las acciones de Julia y el tumulto que causaron en nuestra familia. Julia estaba adamantemente insistiendo, no voy a divorciarme. Absolutamente no, pero la realidad de su situación quedó clara cuando su esposo presentó los papeles de divorcio. Confrontada con pruebas innegables de su relación rota, no tuvo más opción que firmarlos. Ahora confinada a su cama de hospital con una mezcla de sorpresa y resignación, estaba hojeando una revista de trabajos a tiempo parcial, claramente pensando en cómo enfrentar su deuda con un nuevo empleo. Aunque este giro de los acontecimientos fue desafortunado, ofreció un pequeño destello de esperanza de que finalmente podría asumir la responsabilidad de sus acciones. Después de todo lo que pasó, tomé una decisión importante de mudarme de vuelta a mi casa de la infancia. El caos definitivamente había hecho que me preocupara por el bienestar de mi madre. Pero también había una razón más feliz detrás de mi decisión. Descubrí que estoy esperando. Después de muchas discusiones, mi esposo y yo acordamos que mudarnos de vuelta sería la mejor decisión. De esta manera, podemos tener el apoyo de mi madre mientras nuestra familia crece. Aunque lamento que mi padre no pudiera ser parte de esta alegría, encuentro consuelo en creer que él habría compartido nuestra felicidad. Al entrar en este nuevo capítulo, la emoción de dar la bienvenida a un niño sano me llena de paz y esperanza para él futuro, a pesar de los